Vamos a revisar el tema de picaduras y mordeduras. Esta clase va dedicada a Abu. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase las guías correspondientes de picaduras por insectos, así como mordeduras por arañas y serpientes. Arrancamos con la mordedura de serpiente, chicos, la cual la vamos a definir como una lesión cutánea que podría o no inocular veneno. A su vez, este veneno podría extenderse más allá y generar disfunción orgánica. Por lo tanto, será de vital importancia reconocer si una serpiente es venenosa o no lo es, así como estadificar a nuestro paciente clínicamente, datos que ya veremos más adelante. En cuanto a su epidemiología, del 100% de todas las especies de serpientes en todo el mundo, que según la guía son 3.000 especies, solamente el 15% es peligroso para el ser humano. Aguas con estos datos que les voy a decir. En América existen dos familias de serpientes muy venenosas: Viperidae, representadas por las víboras, y Elapidae, representadas por las corales o coralillos. El 90% de los accidentes ofídicos está compuesto por la familia Viperidae o vipéridos. Ahorita vamos a hablar un poco más de estas serpientes. Ahora bien, dentro de estas familias, la cascabel es la serpiente que más mordeduras causa, siendo la actividad de riesgo más común, más relacionada a actividades agrícolas o de campo. Por obvias razones, los pies y tobillos son los sitios más afectados por las mordeduras de serpiente. La guía de práctica clínica mexicana nos menciona que existen algunas características generales, características que nos son de utilidad para poder identificar a una serpiente que sea venenosa, como son la cabeza triangular, la pupila elíptica, colmillos retráctiles, etcétera. Repito, son características generales, debido a que las características específicas de cada una de estas especies en un momento lo vamos a revisar. Entonces, chicos, de los reptiles venenosos existen tres familias que me interesan para esta clase, siendo la más importante la familia Viperidae o de vipéridos. A su vez, se subclasifica en crotalinos o Crotalinae, que es la subfamilia, son las serpientes descritas como víboras de foseta. La foseta loreal es un órgano termorreceptor, está a cada lado de la cabeza, entre el ojo y el orificio nasal. Este órgano le sirve a estas serpientes para poder detectar presas de sangre caliente. Adicionalmente, los colmillos de estas serpientes de la familia Viperidae poseen un conducto que puede llegar a medir la mitad de longitud del cráneo. Estos colmillos se encuentran plegados contra el techo de la cavidad bucal. Conforme van apretando, va saliendo el colmillo, siendo los más largos, y por lo tanto el daño es más profundo. Sin embargo, a diferencia de otras familias de serpientes, el veneno no es tan potente. Aquí existen varias especies, pero como vimos anteriormente en la parte de epidemiología, los Crotalus, que sería la serpiente de cascabel, es la que posee la mayor tasa de mordeduras, al menos aquí en México. De ahí le sigue Botrops, que es la nauyaca, y rara vez Aquistrodon piscivorus, que sería lo mismo que la mocasín de agua o boca de algodón. De ahí tenemos a la otra familia, Elapidae, que su característica primordial es que los colmillos de estas serpientes se encuentran en la parte anterior de la boca y son mucho más cortitos. Por este motivo tienen que presionar momentáneamente al morder a la presa para que puedan inyectar considerablemente su veneno, pero hay que tener en cuenta que es muchísimo más potente. Aquí existe un género muy importante, siendo el más común en México, la coralillo o micrus, aunque existen otros que no habitan en México, como la Dendroaspis, que es la famosa mamba negra. Ya lo habían visto ahí en el National Geographic, que gracias a Dios no hay aquí en México. Oxyuranus, que es la taipán del interior, la serpiente más venenosa de todo el planeta, ahí como dato interesante, y la muy temida Ophiophagus hana, que es la famosísima cobra real. Muy bien, vámonos con las serpientes de importancia para el nacional, chicos. De la familia Viperidae tenemos Crotalus, que decíamos que era la más común, o al menos la que más mordeduras generaba en México. Características importantes: posee su cascabel, ese aparato que genera un ruido que ni en sueños me gustaría escuchar. Posee anillos negros y una lengua y cola oscura. Botrops, una serpiente carente de cascabel, la llamada nauyaca, tiene una barba amarilla con patrón geométrico. Y la última, la coralillo, coral verdadera, coral falsa. Ahí vienen las preguntas: ¿cómo diferenció una verdadera de una falsa?
Sencillo, la verdadera posee entre dos bandas amarillas una banda negra, repito, entre dos bandas amarillas hay una banda negra y la falsa posee entre dos bandas negras una amarilla o blanca. Ahora bien, hablemos de la toxicidad del veneno de estas bellezas. Crotalus, recordemos que Crotalus, perdón, era la cascabel y Micrurus la coralillo. Entonces, dentro de las serpientes de cascabel, su potente veneno posee actividad necrosante miotóxica, así como actividad hemolítica a través de fosfolipasas y anticoagulante. En cambio, las coralillo poseen actividad neurocardiotóxica. Para el diagnóstico, es de vital importancia la identificación de la serpiente, así como la clínica que demuestra nuestro paciente. Hay que tener presente que hasta el 20% de todas las mordeduras por serpiente son frías o secas. ¿Qué quiere decir esto? Solamente hay lesión por los colmillitos en ausencia de inoculación de veneno. Es por esto que no hay cambios sistémicos ni locales graves. Ahora, en caso de mordedura por viperidae o cascabel, hay algunos signos de envenenamiento que varían dependiendo de la cantidad de veneno inoculado en el paciente, el tiempo de evolución, la región afectada, qué tantas mordidas tuvo la persona, etc. La guía recomienda realizar siempre los siguientes exámenes, esto con el fin de monitorizar a nuestro paciente solicitando VH, ego, tiempos de sangría y en caso de daño renal, urea y creatinina. También se recomienda solicitar cultivo de la lesión, esto por el riesgo de infecciones agregadas, incluyendo el cultivo por Clostridium tetani. Y como dato interesante e importante que reporta la guía de práctica clínica, es que no se recomienda que se manipule la serpiente por expertos. Inclusive, estando muerta, esto porque aún decapitadas las mismas serpientes vuelven a morder. Una anécdota que les cuento es que yo cuando yo era niño, en una ocasión mataron una serpiente cerca de mi casa, de la casa de mi abuelita. Y adivinen, ahí andaba la gente agarrándole la cabeza a la serpiente. ¿Y qué creen? Así es, volvió a morder a un señor que gracias a Dios pues pudo contarla. Ahora, para la clasificación clínica, esto solo con las serpientes Viperidae, o sea, la cascabel, mocasín de agua, o Nauyaka. Utilizaremos la clasificación de Christopher Rotning. Tenemos 5 tipos. 0 sería la mordedura seca que habíamos mencionado anteriormente que representaba hasta el 20% de todas en donde no había inoculación de veneno, no pasaba nada. 1 y 2 será lesión local, edema menor a 10 centímetros y 2 con más de 15 centímetros, y el 3 y 4 sería afección sistémica. Ahora, en cuanto a la clasificación clínica de la mordedura por coralillo, es más sencillo porque en este caso, perdón, me adelanté, la parte de la coralillo es más sencillo porque solamente son 3, leve, moderada y grave. En la leve solo hay edema y dolor mínimo, en la moderada hay afección de pares craneales, ojo con ese dato, con afección sistémica leve, y ya en la grave hay disfunción orgánica, es decir, es más sistémico. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en inicial y específico. En el inicial, ¿qué hacemos con este paciente que aparentemente lo mordió una culebra? Lo trasladamos rápidamente a una clínica cercana. Quitamos anillos, quitamos relojes y quitamos ropa muy ajustada. Datos muy importantes, jamás vamos a succionar el veneno, ya que complica la circulación linfática del miembro afectado. Entonces, esto condiciona mayor necrosis y mayor fibrinólisis de los nervios periféricos. Tampoco hacemos torniquetes, pero si ya se lo hicieron, pues ahí se lo dejamos, compadre. Bandas de presión de 50 a 75 milímetros de mercurio, hielo cada 20 minutos evaluando la lesión. Podemos usar opioides para el dolor en lugar de AINES, esto por el riesgo de coagulopatía y trombocitopenia, así como toxoide tetánico únicamente en población de riesgo. No vamos a usar antibióticos de rutina y pasamos al tratamiento específico, es decir, tratamiento faboterápico. Como breve resumen, el tratamiento faboterápico son prácticamente fragmentos FAB de inmunoglobulinas, es decir, son anticuerpos procesados o purificados. Esto con el fin de que neutralicen a todas las toxinas procedentes de dicha serpiente u otro organismo. Empezamos con el de la mordedura por cascabel o viperidae. Grado 0, nada. Era la mordedura seca, ya lo dijimos. Grado 1, 4 viales o frascos. Grado 2, 5 frascos. Grado 3, de 6 a 8. Y ya en el grado 4, 25 frascos, pudiendo aumentar hasta 4 veces, 5 a 8
frascos. Tratamiento fagoterápico para coralillo o micrurus, paciente con estadio leve, 2 viales, o bien agregamos 2 en 1 hora si no mejora. Estadio moderado, 5 y pacientes graves, 8 viales. Pasamos a los algoritmos. Si mi paciente fue mordido aparentemente por una serpiente, investigamos acerca de las características de la serpiente, es decir, si es venenosa o no lo es. Si lo es, hospitalizamos y solicitamos laboratoriales. Si es una mordedura seca, simplemente vigilamos, ya que habíamos mencionado previamente que no había inoculación de veneno. Lo único sería el toxoide tetánico. Sin embargo, si es del lado 1 en adelante, hospitalizamos y damos tratamiento con los viales, es decir, tratamiento específico. Mordido por Viperidae, solicitamos laboratoriales y clasificamos con Christopher Rodning y damos tratamiento de acuerdo al mismo, pero si es una seca, toxoide y vigilamos hasta el alta. En el caso de la coralillo, en este caso es lo mismo, clínica, características que me orienten a si es o no una coral, verdadera y falsa, y clasificamos, ¿no? Para el tratamiento fagoterápico. Pasamos con las mordeduras de araña y las vamos a definir como la lesión cutánea por la misma en donde hay inoculación de veneno, esto pudiendo alterar inclusive el funcionamiento adecuado de los órganos vitales. A nivel mundial existen unas 30.000 especies y subespecies de arañas venenosas. Sin embargo, la guía de práctica clínica menciona que la mayoría posee unos quelíceros muy pequeñitos. Los quelíceros son como colmillos o pinzas que usan para perforar la piel. Y como son tan pequeños en algunas especies, pues no van a llegar ni a perforar la piel, llegando nada más a generar un pequeño edema o pequeño dolor local. Ahora en México existen unas 50.000 familias en donde hay unas 1.600 especies y de estas únicamente Teridae o Latrodectus y Loxoceles van a causar daño al hombre. Más adelante vamos a profundizar las características de una y otra. La guía de práctica clínica mexicana nos menciona que los estados más afectados son León, Guanajuato y Jalisco. En nuestro país no se conoce el número exacto de personas lesionadas por Lactrodectus mactans, pero las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud reportó que el 11% de todos los envenenamientos por animales ponzoñosos fue producto de estas arañitas. Entonces, empezamos con la primera, el loxocelismo. El loxocelismo es producto de esta arañita denominada Loxoceles reclusa. La que muerde es la hembra. De hecho, la hembra es más grande y venenosa que el macho. Posee un cefalotórax donde emergen 4 pares de patas y un abdomen ovalado, así como 3 pares de ojitos, un par anterior y 2 posteriores. A esta arañita también se le conoce como araña violinista, esto porque en su cefalotórax posee una marca en figura de violín invertido. También se conoce como araña parda por su color. La mayoría de mordeduras por estas arañas ocurre en la noche, aunque también es común temprano por la mañana. A tener en cuenta que la guía menciona que el periodo en donde hay mayor frecuencia de mordeduras es durante verano. Las mordeduras pueden ocurrir a través de la ropa de cama, cuando el paciente se está vistiendo, cuando se pone los zapatos, inclusive mientras duerme. En cuanto al veneno de este artrópodo, posee muchas enzimas, teniendo acción proteolítica y necrótica. Dentro de las más importantes son la familia de la fosfolipasa D, en donde se incluye la esfingomielinasa D, enzima que lisa la membrana de las células. Por lo tanto, si te preguntan cuál es el principal componente tóxico del veneno de esta araña, Loxoceles reclusa, tú respondes esfingomielinasa D. Existen 2 tipos de loxocelismo, el local cutáneo y el sistémico. El más común es el local, ¿no? Todo comienza a 72 horas después de la mordedura, que inicia con eritema, un dolor descrito como ardoroso, con la sensación de una quemadura por cigarrillo. También hay edema, vesícula hemorrágica, así como fiebre y eritema generalizado. Después de 3 a 4 días de la mordedura, el área hemorrágica inicial se va degradando en una necrosis central de color azul, en donde se forma una escara que se hunde por debajo de la piel. Lo que se conoce como placa livedoide es el signo rojo, blanco, azul y firme. El centro es eritematosa de color rojito.
Entonces, chicos, el otro tipo de loxocelismo es el más raro de todos, el loxocelismo visceral. Estos signos sistémicos van a aparecer en las primeras 24 a 48 horas. Habrá alteraciones hematológicas, falla renal, CID, etcétera. La causa de muerte por este tipo de loxocelismo es la insuficiencia renal y el CID. En cuanto a los estudios iniciales, será la biometría hemática completa, química sanguínea, funcionamiento hepático, enzimas, ego, aptoglobina y tiempos de sangría. La guía refiere el uso de radiografía anteroposterior y lateral de la extremidad afectada, esto para poder descartar la presencia de aire en los tejidos blandos. En caso de ser positivo, nos orientará a otra enfermedad. Otro estudio importante ante un posible loxocelismo es el cultivo con antibiograma de la secreción de la lesión. Por lo tanto, podemos decir que el diagnóstico es completamente clínico. Sin embargo, la misma guía nos menciona que es fundamental una prueba ELISA para la detección del veneno, específicamente la esfingomielinasa D, que destruye los tejidos, pero para fines prácticos, el diagnóstico es clínico. En cuanto al tratamiento, tenemos medidas iniciales o tratamiento no específico y tratamiento específico. En cuanto a las medidas iniciales, según la guía, será la aplicación de hielo en la lesión, ya que se reduce el daño e inflamación. Limpiar, reposar, uso de esteroides solamente en la forma visceral y embarazo, así como profilaxis contra tétanos, dapsona y la excisión de necrosis cuando sea limitada. Vámonos con los algoritmos. Paciente que llega en las primeras 24 horas de ser mordido, hacemos los laboratoriales. Y si hay deterioro sistémico, pensamos en forma visceral y damos tratamiento. Por obvias razones, hospitalizamos a nuestro paciente. Usamos esteroide, dapsona y hielo. En caso de ser cutánea, únicamente usamos dapsona, hielo y azucarcita, vigilando el estado de nuestro paciente. Loxocelismo de más de 5 días, única lesión, placa libedoide, laboratoriales y vemos que no esté embarazada. Si lo está, hospitalizamos. Uso de esteroide, hielo, dapsona y antitetánica, así como interconsulta ginecología por las complicaciones que pudiesen llegar a ocurrir. Del otro lado, lo mismo pero a cirugía. Y ojo, siempre que se cuente con el recurso, usamos el tratamiento específico, es decir, tratamiento favoterápico, el favoterápico polivalente antiloxoceles, el Reclusmin. Está formado por fragmentos FAP de inmunoglobulina G de caballito. Les dejo las dosis para que lo lean con más calmita. Todo dependerá del tiempo de evolución, la clínica y si es niño o no. Dentro de las complicaciones del loxocelismo está muy raro, ya que si el paciente se atiende a tiempo, pues realmente no se van a producir estas complicaciones, ¿vale? Pasamos a la favorita, ¿no? El atrodectismo. Esta enfermedad es causada por la famosísima viuda negra o la Atrodectus mactans, también conocida como capulina. Aquí la que muerde, así es, otra vez, son las hembras. A pesar de que tanto el macho como la hembra tienen el poder de sintetizar el veneno, las hembras son las únicas que pueden penetrar la piel humana. Esta arañita tiene como característica distintiva un color negro brillante, así como un abdomen redondo con cutícula roja en forma de reloj de arena, dato muy importante que hay que recordar, chicos. En cuanto a su toxicidad, las alfa-latotroxinas lo hacen todo. Estas neurotoxinas generan exocitosis de componentes intracelulares, es decir, sacan el calcio, neurotransmisores, entre otros elementos de las células. Esto genera que componentes como acetilcolina y glutamato queden fuera, teniendo como resultado una despolarización masiva de las uniones neuromusculares, así como hiperreactividad autonómica. Por lo tanto, la clínica será por lo mismo. El periodo de incubación es de máximo 2 horitas. Primero hay dolor, sudoración, edema y respuesta exagerada del sistema autónomo por las mismas alfa-latotroxinas, perdón. El diagnóstico es completamente clínico, aunque en un principio les dije que en caso de contar con ELISA para esfingomielinasa D, podíamos, perdón, cargo con una tos bien sabrosilla, podíamos solicitarla únicamente en loxocelismo. Ya dijimos que el mecanismo de virulencia de la viuda era por descarga masiva de neurotransmisores, con un máximo de 2 horas, iniciando con dolor intenso en el sitio de la mordedura, espasmos musculares, rigidez, inclusive generando abdomen agudo, que de hecho en la clase de apendicitis hablábamos de eso, ¿no? En cuanto a los signos asociados a toxicidad sistémica, es decir, descarga autonómica o hiperreactividad autonómica, tenemos la broncorrea, diaforesis, priapismo, etc. Rara vez la muerte ocurre debido a que el cuadro se soluciona en unos 2 a 3 días. En cuanto al tratamiento del atrodectismo,
El uso de antivenenos es controversial, ya que no hay estudios que evidencien un beneficio, pero en caso de uso, la dosis eficaz en formas leves, moderadas o severas es un solo vial de 2.5 cc, pasando en infusión a 15-20 minutos, diluido en 30 cc de solución salina. Si persiste la clínica, podemos darle otro de 2 a 4 horas. Es seguro en mujeres embarazadas. Ojo con ese dato. Pasamos con el algoritmo. En caso de mordedura, checamos el grado, solicitamos laboratoriales y empezamos con el tratamiento. El paciente ingresa a urgencias, lo tranquilizamos o usamos diazepam, administramos tramadol para el dolor, toxina antitetánica y el único vial. Si persisten 2 a 4 horas, le damos el segundo aplicando como máximo 3 viales. Y pasamos con los alacrancitos. Estos artrópodos tienden a salir de noche para poder alimentarse y por lo tanto la incidencia del accidente va a aumentar conforme lo haga la hora y claro, el tiempo, que por lo general es en lugares calurosos. Por lo tanto, noche con calor, ¿no? Excelente día para picar. De las 260 especies registradas en nuestro país, 16 son las que consideraremos como un problema de importancia médica. Sin embargo, el género más frecuente Centruroides, ya que abarca un gran porcentaje. Y como te puedes dar cuenta, hay un montón de especies de acuerdo al estado de México. El más tóxico reportado por la guía es el Centruroides noxius, ubicado en Nayarit. Y tiene un tono transparentito, así como amarillito. Los estados con mayor morbilidad por picadura de alacrán: Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Morelos. La guía reporta que en promedio hay unas 49 personas fallecidas por año, principalmente menores de 5 años, seguido de los mayores de 60 años, ¿vale? Entonces, es decir, pacientes con extremos de vida. Los estados con más mortalidad son Guerrero, Nayarit, que dijimos que ahí estaba la especie más venenosa, el Noxius, Jalisco, Michoacán y Morelos. Lo mismo, solo cambia Guanajuato por Nayarit en mortalidad. Para prevenir las picaduras por alacrán será necesario el uso de mosquiteros, mantas de cielo, que son los pabellones, separar la cama de la pared unos 10 centímetros, ponerle agüita a las patas de la cama, etc. El sitio más frecuentemente picado, las extremidades inferiores y superiores. Una pregunta sería, ¿cuál es la principal o el principal componente del veneno del alacrán? Las escorpaminas. El alacrán guarda el veneno en el telzón y el aguijón inocula el mismo. El tiempo para que aparezca en la sangre es de menos de 2 minutos. Su vida media es de 36 horas, generando estimulación simpática y parasimpática. Los venenos de alacrán actúan en receptores de dolor, entonces aumenta la sensibilidad, hay parestesias, etc. Se irritan los nervios como el vago o neumogástrico, el glosofaringio, el motor ocular externo, etc. Por lo tanto, la clínica dependerá de eso. Si es leve, hay dolor. Si es moderado, hay dolor pero con síntomas vegetativos. Y ya los pacientes graves comienzan con fasciculaciones, respuestas vegetativas exageradas, etc. Los síntomas de alarma que les coloqué a la izquierda son de gran importancia debido a que se relacionan con intoxicación por veneno y deben ser tratados de inmediato. Para el tratamiento será el faboterápico polivalente anti-alacrán y dependerá de la edad y comorbilidades. Si es un paciente en edad extrema, es decir, menor de 5 años o mayor de 60, o bien que tenga comorbilidades, será de acuerdo a la gravedad. Si es leve, 2 frascos. Si es moderado, 4. Y grave, 6. Y así consecutivamente, chicos. Si el paciente no presenta mejoría después del primer vial, usamos otro. Si mejora, a su casita. Siempre dando la información acerca de los datos de alarma, por si las moscas. Ahí les coloqué algunos datitos como la vida media, tanto el del veneno como del faboterápico. Terminamos la videoclase con la gran orden himenóptera, o sea, hormigas, avispas y abejitas. Es interesante porque la guía reporta que de las más de 16,000 especies, solamente 1% causa picaduras a humanos de importancia clínica. Tenemos 3 familias: hormigas, avispas y abejitas. Ahí está el nombre científico por si las mosquitas. Sitios con más frecuencia de picaduras: Puebla e Hidalgo. Hay que tener en cuenta, siendo más común en adultos y más mortalidad a los ancianos. Las manifestaciones locales de una picadura de cualquiera de estos pequeñines será dolor, inflamación, eritema y, en caso de ser abeja, presencia de aguijón. La picadura de la hormiga podría generar equimosis central que, conforme avancen los días, se convertirá en pústulas
pústulas con umbilicación central, y ya las manifestaciones sistémicas ocurren cuando hay muchísimas picaduras, como es el caso del fracaso renal, rabdomiólisis, arritmias, etcétera. A tener en cuenta que, ojo, si dejamos más de 20 minutos el aguijón clavado en la piel, se libera todo el veneno. Hay que quitarlo rápidamente. Otro dato es que cuando quitamos ese aguijón de la piel se liberan feromonas. Entonces no es recomendable quitarlo justamente cerca de un panal de abejas. Hay que alejarse porque si no, pues ahí te van a caer, compadre. Esas serían como las características más importantes reportadas por la GPC con respecto a la hormiga y la abeja. El tratamiento recomendado para los pacientes que desarrollen anafilaxia por himenóptero, o sea, cualquiera de estos tres, será como primera línea la epinefrina, segunda línea antihistamínicos, corticoide y antagonista de histamina. En caso de ser o haber picadura, serán medidas generales, ¿vale? Y pues bueno, chicos, pregunta del día: ¿cuántas picaduras debe tener mi paciente para morir? Respuesta: para morir por avispa o abeja, ¿cuántas picaduras? Respuesta: avispa de 20 a 200, abejas 350 a 1000. Vámonos con la siguiente clase.